Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Camila Duzán, soy psicóloga clínica y educacional y en este video les quiero compartir alguna de las informaciones que he podido adquirir a través de mis últimos estudios en el área del estrés tóxico y las experiencias adversas. En unos posts y publicaciones anteriores y recientes he podido hablarles un poco sobre las experiencias adversas, que son distintas situaciones por las que han transitado o a las que hemos estado expuestas las personas durante nuestra primera infancia o nuestra infancia temprana. Situaciones que si son muchas, es decir, si en la escala de experiencias adversas las personas tienen 6 o más puntos, esto demuestra que su esperanza de vida puede verse reducida incluso 20 años cuando estas personas, eso sí, no han contado con otras redes de apoyo, con otras personas en el entorno que los pudieran ayudar a activar la resiliencia o la capacidad para salir fortalecidos o no tan dañados de estas experiencias adversas. Recordemos un poco algunas de ellas que son, por ejemplo, haber sufrido algún tipo de abuso en la infancia. Esto puede ser abuso físico como violencia o maltrato, abuso sexual o haber sido también testigo de algunos de estos tipos de violencia. También otra experiencia adversa tiene que ver con tener algún familiar, por ejemplo, privado de libertad, tener algún familiar con dependencia de algunas sustancias nocivas como alcohol o drogas. También otras experiencias adversas tenían que ver con haber vivido o haber sido una persona institucionalizada, es decir, estar en algún hogar, haber vivido con algún familiar con problemas de salud mental o, por ejemplo, ideación suicida, entre muchas otras que ya están y ya las publiqué en algunos de los posts anteriores. Lo que vamos a ver ahora es lo que sucede cuando las personas han vivido muchas de estas experiencias adversas durante mucho tiempo. La diferencia de haber vivido además estas experiencias adversas tiene que ver primero con si tuve o no redes de apoyo que me ayudaron a salir de ahí y me ayudaron a activar mi resiliencia y también la intensidad de estas experiencias, la frecuencia de estas experiencias y la permanencia en el tiempo que tuvieron estas experiencias adversas. Si estas experiencias fueron muchas, es decir, todas las que mencioné y quizás más, si además estas experiencias fueron muy intensas, muy frecuentes y muy permanentes, es posible, y lo que muestran los estudios, es que exista daño a nivel fisiológico y también de salud mental en nuestro cuerpo por haber estado sometidos a esta experiencia. Y todo eso se origina a través del estrés tóxico, es decir, estar sometido permanentemente a estas experiencias genera un estrés tóxico que de alguna manera, y es lo que les voy a tratar de explicar ahora, contamina nuestro cuerpo, daña nuestros órganos y nos enferma. Voy a partir contándoles en el siguiente videito algo que sucedió en un orfanato en Rumania para que entiendan los efectos del estrés tóxico en el cuerpo y en nuestro cerebro. Bien, hace muchos años atrás, durante la Guerra Fría, en Rumania, se envió a un grupo de niños a un orfanato sin ningún cuidado. Estaban en una época de guerra, de muchas carencias, imaginen esto, niños pequeños, solos en un lugar, sin sus cuidadores, sin su familia, sin sus padres, sin alimento, sin tener cubiertas ni siquiera sus necesidades básicas, menos sus necesidades emocionales, afectivas. Lo que pasó es que con el paso del tiempo, con el transcurso del tiempo, algunos investigadores decidieron medir y observar, conocer la amígdala de estos niños. Y no hablo de las amígdalas que conocemos que están acá, sino de la amígdala que tenemos todos los seres humanos, que está ubicada en nuestro lóbulo temporal, en la parte interior. La amígdala es como una pequeña almendra que regula nuestra capacidad para inhibir las conductas instintivas asociadas a las emociones, porque la amígdala es el centro de comando de nuestras emociones, es la que entrega la respuesta, por ejemplo, ante el miedo o ante la necesidad de huir y de protegernos. Es la que activa todas nuestras respuestas instintivas y también las inhibe conectándose con la corteza prefrontal, que es la que nos permite tomar una pausa, no responder instintivamente, ¿cierto? Y
poder dar una respuesta más adecuada o más gestionada cuando estamos atravesados por alguna emoción. Bueno, en estos niños el estudio demostró que en comparación con niños que no habían tenido esta experiencia de estar en un orfanato, ¿cierto?, privados de afecto, de alimento, es decir, de no haber estado con un alto nivel de estrés tóxico, como sí lo estuvieron estos niños del orfanato, la investigación demostró que la amígdala de los niños del orfanato estaba completamente inflamada, es decir, había crecido, estaba de alguna manera hiperactivada, en comparación con la amígdala de niños que no habían tenido esas experiencias adversas. ¿Qué demuestra esto en el fondo? Que cuando estamos sometidos a un estrés tóxico, a mucho estrés por distintos factores, aparece en nosotros la emoción, ¿cierto?, del miedo, de la sobrecarga, porque no sé cómo voy a responder ante estas situaciones de amenaza para mi vida, para poder satisfacer mis necesidades básicas, entre otros. Y lo que eso genera es que la amígdala se hiperactive, reaccione de manera exagerada y permanente en el tiempo, es decir, nunca se desactiva, esta amígdala nunca se apaga, se mantiene funcionando todo el tiempo, y eso lo que provoca es que haya un exceso de liberación de algunas hormonas, como el cortisol, como la adrenalina. La adrenalina lo que genera es que además inunda otra zona de nuestro cerebro conocida como el locus coeruleus, y es la zona que permite apagar la respuesta instintiva. Pero cuando esa zona está inundada por la adrenalina, no funciona. Es decir, la persona que está liberando adrenalina en exceso y noradrenalina y está inundando esa zona de su cerebro que es la encargada, ¿cierto?, de reducir la respuesta instintiva, de que podamos reflexionar, tener calma y responder adecuadamente, no va a funcionar esa zona porque está inundada. Es decir, no puede funcionar, está como apagada, no estamos permitiendo su funcionalidad. Si esto lo aplicamos al trabajo con los niños, en las escuelas, por ejemplo, o como padres, nos vamos a dar cuenta que si tenemos a un niño totalmente asustado, es decir, totalmente activado, si sabemos que está respondiendo por miedo a lo que le estemos diciendo o a lo que estemos provocando en él o en ella, sabemos que ese niño, si sigue con esa respuesta de temor por nosotros, por lo que nosotros estemos haciendo o diciendo, o temor por alguna circunstancia que ese niño esté atravesando, sabemos que no va a poder regular su respuesta, porque está liberando una serie de hormonas y neurotransmisores que están inundando su cerebro, que están haciendo crecer su amígdala, que están inundando otras zonas que son las encargadas de permitirle que se autorregule, y no va a entregar una respuesta racional, una respuesta calmada y una respuesta tranquila. Por eso lo esencial es que nosotros seamos capaces de transmitir primero y de llamar y de recordar, ayudar al niño a que se desactive llamando a la calma, no siendo factores que potencien y aumenten el estrés de estos pequeños. Y finalmente, otra de las hormonas que son liberadas cuando nos encontramos bajo los efectos del estrés tóxico tiene que ver con el cortisol, conocida como la hormona del estrés, que está asociada también a las respuestas inflamatorias de nuestro cuerpo y por ende a nuestro sistema inmune. Se ha demostrado también a través de distintos estudios que cuando hay una liberación de cortisol excesiva, nuevamente el cortisol aparece cuando estamos bajo una sensación de amenaza, una sensación de peligro. Las glándulas suprarrenales liberan el cortisol, que nos ayuda a estar en este estado de huida o defensa, porque estamos percibiendo una realidad que nos parece amenazante, que nos parece peligrosa, que nos parece que nos pone en riesgo. Entonces nuestro cerebro envía la información de que debemos estar alerta y preparados. El estar alerta de manera sostenida en el tiempo lo que va a generar es que nunca dejemos de liberar cortisol. Y si nunca dejamos de liberar cortisol, estamos en un estado que perfectamente podríamos llamar el estrés tóxico. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nuestro cuerpo se va a inundar de cortisol y nuestros órganos se van a inundar de cortisol. La funcionalidad de nuestros órganos se va a ver dañada por la presencia sostenida en el tiempo de una hormona que no debería estar todo el tiempo. Por lo tanto, puede dañar la función de distintos órganos de nuestro cuerpo
por haberse quedado tanto tiempo ahí, el cortisol, ya que estamos mucho tiempo, ¿cierto?, sometidos a un estrés tóxico. Personas que han estado durante mucho tiempo en una guerra, personas que han vivido maltrato sostenido en el tiempo, que todo el tiempo sienten que tienen que estar luchando o cuidando su vida para no ser dañados, violentados, maltratados físicamente, verbalmente, psicológicamente, entre muchas otras experiencias adversas como las que mencioné al principio de este video o como las que les describí en el post anterior, en una de las publicaciones. Cuando estamos liberando cortisol de manera permanente, los órganos de nuestro cuerpo se dañan, la respuesta inflamatoria aparece, se reduce nuestro sistema inmune y estamos más vulnerables a la aparición de distintas enfermedades. Es importante que tengamos información sobre el estrés tóxico, es importante que conozcamos cuáles son las experiencias adversas que nos hacen estar a todas las personas, ¿cierto?, más vulnerables ante la aparición del cortisol, de la adrenalina, de manera sostenida en el tiempo, no por un rato, porque por un rato nos van a servir para protegernos y defendernos, pero cuando hay experiencias que generan la aparición permanente de esta respuesta, de estos neurotransmisores, cuando no tenemos redes de apoyo que nos ayuden a buscar estrategias para regresar a la calma, para sentirnos protegidos, cuando no hay personas en nuestro entorno que nos ayuden a volver a sentirnos calmos y seguros y a salvo, vamos a estar liberando permanentemente, por ejemplo, cortisol, dañando nuestros órganos. Y les voy a dejar una tablita a continuación que muestra las distintas enfermedades que están asociadas con esto, entre ellas el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva conocida crónica como el EPOC, conductas también como el tabaquismo que buscan justamente calmar esta supuesta, esta ansiedad que sienten las personas, esta angustia. También las depresiones, ideaciones suicidas, el alcoholismo, conductas sexuales inapropiadas o excesivas en edades tempranas, desde ahí también embarazos adolescentes, depresiones adolescentes, ideaciones suicidas, también algunos trastornos de la conducta alimentaria, sobrepeso, obesidad. Son muchas las enfermedades que están asociadas a las experiencias adversas tempranas que provocaron en las personas un estrés tóxico, cuyo estrés tóxico en el fondo provocó no solo un daño en el momento, es decir, no es solo que alguien vivió una experiencia o muchas experiencias adversas tempranas cuando fue pequeño y eso pasó. El cuerpo registra y guarda en una especie de memoria de nuestro ADN, la memoria de nuestros órganos, guarda muchas veces lo que nosotros no queremos recordar o lo que nosotros no podemos recordar. Todo eso queda en nuestro cuerpo, en nuestros órganos y se manifiesta a través de otras enfermedades más de la línea de lo fisiológico o de lo biológico. ¿Podemos atender esas enfermedades? Sí, podemos atenderlas y tratar de resolverlas o llevar una mejor vida, pero tenemos que hacernos cargo de todo lo que está antes, de las experiencias adversas tempranas, de tratar de prevenir esas situaciones y si ya las detectamos, de atenderlas a tiempo.